Tras las medidas sanitarias adoptadas a causa de la pandemia por la COVID-19, miles de empresas encontraron un alivio a través de la figura del teletrabajo para mantener sus actividades a flote. En la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, hemos detectado 8 recomendaciones que le ayudarán a crear barreras de seguridad para minimizar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales al realizar el teletrabajo. Mantenga sus equipos, programas, aplicaciones y sistemas antivirus correctamente instalados y actualizados. Evite conectarse a través de redes inalámbricas públicas. Utilice una contraseña segura y distinta para todos sus equipos. Si tiene dudas relacionadas con la parte tecnológica de su equipo o los procedimientos ante un eventual incidente, consulte las políticas de seguridad de su empresa o con los encargados de tecnologías de la información de su organización. Realice respaldos de forma periódica y almacénelos en un lugar seguro. Utilice su equipo y su correo electrónico institucional solo para comunicaciones oficiales y evite compartir información sensible o de dudosa procedencia. Bloquee sus equipos cuando no los esté utilizando. Y cuando visite un sitio web, revise que sea oficial y seguro. Ningún método es 100% seguro, pero seguir estas medidas le ayudará a ser menos vulnerable. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Congreso Virtual 2021, Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Hoy tenemos un taller que nos ilusiona mucho porque sabemos que va a ser de gran enriquecimiento para todos ustedes. Se llama Procedimientos Administrativos Sancionatorios y Prejudicialidad. Les recordamos que necesitamos, por favor, que todas las personas que se vayan a conectar o que ya se hayan tenido que conectar como usuario anónimo, nos dejen un mensaje con su nombre completo y de esta manera nosotros vamos a poder hacer el match contra la lista de inscripción y anotarlos como usuarios presentes y de esta manera enviarles el certificado la otra semana. Recuerden también que tenemos el chat para preguntas y respuestas para que nos puedan estar haciendo cualquier consulta que tengan para nuestro expositor. Él las va a estar atendiendo al final de su exposición. Eso va a ser más o menos en 1 hora. Quisiera presentarles en este momento quién es la persona que va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, voy a ponerles por acá la ficha de don Mauricio. Don Mauricio Garro Guillén es experto y consultor nacional e internacional de datos personales. Es miembro de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, docente de la ULACIT, abogado y socio en Giró Martínez y Oficium Legal. Para nosotros es un placer además decir que fue director de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes hace un ratillo, ¿verdad? Así es que nos sentimos muy contentos de que él esté engalonando esta mañana. Don Mauricio, lo dejamos con su público. Muchísimas gracias. Muy amable, Tatiana, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta videoconferencia. Primero que todo, como siempre, manifestar mi gran agradecimiento y mi profunda honra de ser invitado una vez más por la Agencia de Protección de Datos a acompañarlos en la celebración de este día tan importante en materia de protección de datos personales. Ni qué decir del profundo y enorme cariño que le guardo al personal de la agencia y los gratísimos recuerdos que siempre tengo de los tiempos que me tocó compartir bajo la dirección de la misma. Dicho eso, efectivamente es un tema interesante el que se me ha asignado para colaborar en la exposición de este día, que tiene aristas variadas y que a pesar de que es un tema procedimental puramente, en él radica casualmente el principal abono, la principal fuente de poder y de ejercicio factual de las agencias, no solo de la nuestra en Costa Rica, sino a nivel del mundo occidental que trabaja la materia de protección de datos, que cada vez es más y abarca ya
regiones extensas de nuestro continente y de Europa, así como de Asia. La forma en la que haces el control precisamente de la protección de datos es a través de procedimientos, ¿verdad? De los procedimientos que les permiten a las personas hacer ejercicios de sus derechos de acción, rectificación, cancelación, oposición en los países en los que hay. En Costa Rica no elegimos esa opción. Y hacer la tutela, en general de oficio o a instancia de parte que le corresponde al órgano de protección de datos, en este caso a la Agencia Nacional de Protección, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica. Bien, tal vez para introducirnos un poco en el tema, vamos a ver lo siguiente. Bien. Lo primero, tal vez para ubicarnos en qué es el concepto, digamos, de las actuaciones para sancionar o para reprimir las violaciones a la protección de datos, tenemos que hacer un examen, digamos, de cómo se comportan las legislaciones a nivel del mundo occidental. Principalmente debemos partir de la europea, que es la más desarrollada, la más rigurosa y la que hoy por hoy recibe la mayor confianza por parte de los diferentes sistemas. Recordemos que en términos del derecho, entre Europa y América existen entre Europa, América y Asia, notámosla también, porque también van incluidos. Existen dos grandes sistemas de derecho que son los que regulan el mundo de lo jurídico. En el ámbito europeo, lo que tenemos es lo que llamamos el sistema de derecho continental, que es el elaborado fundamentalmente por países como Francia, España, Italia y Alemania. Toda la raíz del origen y el desarrollo del derecho, por ejemplo, en Latinoamérica, incluyendo el propio Brasil, está concebida precisamente sobre esas raíces y sobre ese desarrollo de la cultura de un derecho europeo continental. Por el otro lado, tenemos lo que conocemos en términos legales jurídicos del inglés como el common law o el derecho anglosajón, que es el derecho que aplican países tales como Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, ¿verdad? El sistema del common law tiene sus características muy especiales, pero tal vez la más distintiva frente al sistema de derecho continental europeo es que el sistema anglosajón se ha desarrollado sobre la base de lo que llamamos precedentes. En otras palabras, para ponerlo de manera más sencilla, son las resoluciones de los jueces los que van creando la ley, primordialmente. Ese es el principio del que se parte. Se le llama common law, ley común, porque originalmente, sobre todo en la Inglaterra, en el Reino Unido, allá en tiempos del medievo, el bajo medievo, ya estamos hablando de los 1700 por ahí, el rey era quien resolvía básicamente todos los asuntos, todos los temas de corte, digamos, administrativo y legal. Entonces, había una sola ley común, que era la ley del rey. Y el rey era, por así decirlo, el juez común y el juez supremo. De esta manera, el derecho anglosajón se fue desarrollando bajo el marco y la intención de que fueran precisamente los jueces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los estatales y más aún los federales, quienes fueran estableciendo las improntas del desarrollo del derecho. En el sistema europeo continental y en el sistema latinoamericano, la regla es al revés.
es la norma, la ley, la que establece precisamente las condiciones de cómo se aplica el derecho. Y el juez lo que hace es interpretarla. Esto es a grosso modo. En realidad, los dos sistemas se han ido juntando poco a poco. En esa teoría pendular de la historia que se aplica a las sociedades humanas en todo sentido, esas dos aguas que originalmente parecían muy partidas se han ido poco a poco acercando. Y ahora es muy frecuente ver cómo institutos del derecho anglosajón se aplican en el derecho europeo continental y también en el derecho latinoamericano y viceversa, ¿no? La protección de datos no es una excepción. Originalmente, en el sistema americano, particularmente el de los Estados Unidos, ha existido gran reticencia a utilizar los conceptos y los principios de la protección de datos como se han desarrollado en la Europa continental. Particularmente nos estamos refiriendo, por ejemplo, a reconocer el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental. Los americanos han desarrollado intensas y desgarradorísimas luchas por el desarrollo de sus derechos civiles, que es en nuestro sistema lo que llamaríamos derechos fundamentales. Sin embargo, un tema como la protección de datos no ha sido concebido de esa manera. Por lo menos, hasta hace, qué sé yo, año y medio, una cosa así. Tal vez 2 años, digamos. Desde esa perspectiva, por ejemplo, vamos a observar que en el sistema americano no encontraremos el modelo de agencias de protección de datos o de órganos específicos para protección de datos. Tampoco originalmente, ahora ya han cambiado las cosas, se concebían los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. No existían tales. La protección de datos era concebida más como un tema de derecho de consumo y derecho financiero, exclusivamente. Y ahí que haya habido una larga y extendida lucha entre americanos y europeos por la transferencia transfronteriza de datos personales. Es decir, toda la información personal que recopilan las grandes empresas de tecnología americana, llámese Google, Amazon, Facebook, Yahoo, toda la información que recopilan de todos los ciudadanos europeos y es transferida, toda la data, a los grandes servidores de las sedes de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos para el tratamiento de datos. ¿Para el tratamiento de datos de qué forma? A través del Big Data. Y a través del Big Data creamos los productos conocidos de inteligencia artificial, Machine Learning, Data Science, que son ni más ni menos todos aquellos que producen que actualmente vivamos en un mundo a las puertas de convertirse en tal pero virtualizado. Y que el tratamiento de datos haya alcanzado niveles tan evolucionados que ahora podemos perfectamente hacer lo que llamamos political profiling, ¿verdad? Es decir, ya no solo nos vamos a identificar con lo que originalmente hubiéramos llamado determinar gustos y preferencias de las personas. Ahora podemos influir sobre los gustos y las preferencias y determinar ya no solo qué quieren o qué gustarían comprar, pero además por quién querrían votar. Que este es el caso del célebre conflicto por el tema de Cambridge Analytica, ¿verdad? Aquella empresa que en las elecciones pasadas de los Estados Unidos, en las antepasadas, cuando el señor Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos, luego saltar en el 2018 a la luz pública, que se habían contratado los servicios de una empresa inglesa, Cambridge Analytica, para que realizara political profiling, es decir, hiciera estudios de las personas para determinar cuáles eran sus preferencias políticas, con, aparentemente, eso nunca se probó, la eventual intención de manipular la decisión del voto, ¿verdad? Esto no solo sucedió en el caso de los Estados Unidos, también fue aplicado en el tema del Brexit, del cual, por cierto, debe decir que la Unión Europea está siendo bastante lacerante con el Reino Unido. Ellos ya, ahora a partir del 1 de enero de este año, entró a regir formalmente la independencia, por así decirlo, del Reino Unido respecto del convenio de la Unión Europea. De manera que, efectivo, desde el 1 de enero de este año, la Unión Europea, para efectos de protección de datos, se comporta el Reino Unido, perdón, se comporta para efectos de
de transferencia de datos personales como un tercer país en términos de la Unión Europea. Es decir, tiene que someterse a todos los procedimientos de adecuación. Algo explicaremos tal vez ahora un segundito, que es básicamente el procedimiento que tiene que hacer cualquier país como Costa Rica para incorporarse, digamos, y ser reconocido por la Unión Europea como un país con niveles de seguridad y estándares similares a los europeos. Y por tanto, ser acreditable para transferencias de datos personales desde Europa hacia, por ejemplo, Costa Rica. Bueno, esto es más o menos lo que tienen que hacer ahora los ingleses. Esto es parte de una lucha histórica. Y es la manera en que se reflejan, ¿verdad?, las fricciones que se han provocado. Pues bien, el tema de Cambridge Analytica también tuvo que ver en eso. Ahora, recientemente, ya hace unos meses, se descubrió que también en Australia habían tenido alguna injerencia y los australianos, como respuesta, han tomado algunas pautas específicas de acción, particularmente desde el punto de vista impositivo, lo cual está a punto de crear la primera ley sui generis que va a obligar al pago, digamos, de un impuesto por la publicación en redes sociales de diferentes ofertas de bienes y servicios. Y esto es todo un rito y va a ser un conflicto, ¿verdad? O sea, obligar a las empresas tecnológicas a pagar ese tipo de publicación. En fin, el tema es que, como les comentaba, los Estados Unidos han seguido esa línea un poco menos protectiva. No obstante, y a pesar de que incluso dos convenios transnacionales bilaterales que existieran entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el Safe Harbor, que fue el primero que hubo hasta el 2015, se rigió casi por 8 años, fue declarado nulo, un convenio para la transferencia bilateral transfronteriza de datos personales. Luego se propuso un segundo que fue, por así decirlo, anunciado con bombos y platillos. Se hablaba incluso de que los Estados Unidos finalmente iba a tener que crear su agencia de protección de datos. No fue así al final. Y quizás había algunas cuestiones ahí un poco complicadas desde el punto de vista de la solución de controversias, es decir, de la aplicación de procedimientos de solución de la protección de datos personales, en el sentido de que el Privacy Shield lo que presentaba era un modelo de arbitraje. Eso es un tema complicado. Los que hemos trabajado por más de 2 décadas en la materia, arbitraje comercial, por ejemplo, sabemos la complicación de montar un modelo, un panel de arbitraje para un tipo de temas como este. En fin, el asunto es que también el Privacy Shield resultó declarado nulo el año pasado por la propia Comisión Europea de Protección de Datos. Sin embargo, hemos de decir que finalmente parece que las gravísimas filtraciones de datos, vulneraciones severísimas a los datos personales, particularmente en masa por cientos de miles de personas, no millones, han producido una reacción ya más contemporánea de la sociedad americana. Y en este momento, primero, en el 2018 había entrado en vigencia, por ejemplo, en el estado de California, sede de las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos, había las que ya mencioné, Google, Amazon, Facebook, Yahoo, habían entrado en rigor lo que se llama el California Consumer Privacy Act. Como ven ustedes, es una norma dirigida a los consumidores, porque esos son los temas que ellos originalmente hubieran abarcado. Tenía algunas líneas, algunas, digamos, similitudes con lo que es la norma contemporánea y de uso y referencia internacional, que es el GDPR europeo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero no se acercaba jamás a la misma. Pero ha sido tal el ímpetu y los problemas que ocasionan las filtraciones y los malos usos y las violaciones de datos personales, que finalmente ya en la propia California se aprobó lo que se llama el California Privacy Rights Act, ¿verdad? La ley de derechos de privacidad californiana, y esa sí implica ya la creación del primer órgano de protección de datos en los Estados Unidos, directamente. Antes el órgano que se encargaba de eso es la Federal Trade Commission, pero la Federal Trade Commission es eso, la Comisión Federal de Comercio. Entonces, digamos que algún subalterno por ahí, ¿no? Un órgano subalterno se encargaba del tema de protección de datos para consumidores y tema financiero específicamente. Ahora no.
Ya ahora la pelota cambió totalmente. Y existe, adelanto, ya un proyecto de ley federal, ¿no? La ley federal de Privacy Rights, derechos de la privacidad. De manera que estamos en el horizonte, ya se ve la luz de que haya una común aplicación de la conceptualización del derecho a la protección de datos en las dos regiones de más impacto a nivel global en esta materia, Europa y los Estados Unidos. Lo cual va a implicar un impulso severísimo para el desarrollo y las regulaciones de protección de datos, por ejemplo, en países de Latinoamérica como el nuestro, cuya inversión extranjera radica en más de un 50-60% en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque las propias empresas americanas van a venir a exigir que se respeten los derechos que allá se les exigen respetar. No porque vayan a tener un problema aquí, lo van a tener allá. Luego entonces más nos vale continuar el proceso de remozamiento, de adaptación y crecimiento normativo que tenemos que seguir, aunque debo decir desde ahora que Costa Rica, al haber seguido el modelo primigenio de la directriz 9546 del Consejo y la Unión, bueno, el Consejo en ese momento y el Parlamento Europeo, ya de por sí cuenta con un barco bastante sólido. A diferencia de lo que en algún momento he escuchado por ahí, que es erróneo, decir que la ley costarricense es pésima. No. Eso denota falta de conocimiento y además de ejercicio práctico en la materia. Y lo voy a explicar muy sencillo. Si ustedes ven los propios considerandos del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, del GDPR, ahí mismo se explica cómo el GDPR no es más que un remozamiento de la directriz 9546. Es decir, y así es, se le hacen una serie de agregados y se crea un cambio, digamos, de filosofía, pero la estructura original se mantiene. Ciertamente, nuestra legislación tiene que reconocer cambios, como toda legislación. No ha existido, ni va a existir nunca una ley perfecta. Y suele suceder además que cuando se inician procesos como el que se inició en Costa Rica en el 2011, cuando se aprobó la ley 8968, es de rigor para cualquier persona que tenga competencia y capacidad en la materia, incluso en temas de trámites legislativos, entender que esas leyes van a venir con defectos. Y ciertamente, recuerdo yo, incluso lo saben los propios compañeros de la agencia que aquí me escuchan, que yo desde que inicié labores en el 2014 ya insistía en que había que cambiar la ley. Pero claro, en ese momento a lo mejor no existía todavía el ambiente como para promover un proyecto de reforma. Y entonces al final lo que hicimos por lo menos fue que en el 2016 aprobamos una modificación al reglamento que ciertamente, digamos, generó ciertos lineamientos para emparejar un poco algunas diferencias, digamos, o fluctuaciones entre la legislación europea y la legislación nuestra. El tema es, ya entrando propiamente a lo que nos compete, el tema de los procedimientos, pero una vez hecha esta explicación, que la normativa europea controla, prevé el ejercicio de la protección de los derechos que se garantizan por vía de la autodeterminación informativa, los que ya dije, los ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, los controla a través específicamente de procedimientos que están diseñados para que los ejecute el órgano regulador de la protección de datos. Y esos procedimientos son procedimientos de naturaleza administrativa. Recordemos que en el mundo del derecho hay dos ramas primigenias, ¿verdad? El derecho continental europeo e incluso el mismo anglosajón comparten esas raíces similares que claramente son el derecho romano, ¿verdad? Y a partir de ese derecho se generan, digamos, dos ramas fundamentales de todo el sistema, de cualquier sistema de derecho, anglosajón o europeo continental, que son el derecho público y el derecho privado, muy sencillo, ¿verdad? Entonces, a partir del derecho público se elabora ciertamente una gran parte, digamos, muy autónoma, que por ejemplo la podemos ver hoy por hoy en
fórmulas como el derecho penal, pero se generan otras mixturas como el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene partes muy consolidadas, su mayor cantidad de normativa es puramente de naturaleza pública. Pero, en por ejemplo, temas procesales, aparte de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la propia e innata para resolver los conflictos entre instituciones estatales o entre instituciones del Estado y sujetos de derecho privado, vamos a tener siempre un marco, digamos, en subsidio, supletorio de aplicación. Y en materia administrativa, la regulación, desde este punto de vista, desde el punto de vista procedimental, se debe ver de la siguiente manera. Por regla general, tendrás que irte a la Ley General de Administración Pública. Si no, dependiendo, digamos, del área que estés tocando, si es, por ejemplo, tema licitatorio, te irás a la Ley de Contratación Pública. Y si ya es tema litigioso, puro y duro, en materia jurisdiccional, te irás al contencioso administrativo. En caso de dudas, cuando hay huecos, cuando hay vacíos en las normas, el Código Procesal Civil y el propio Código Civil funcionan como normas de apoyo supletorio, que llenan los vacíos que se producen en el tratamiento procedimental de las soluciones, tanto jurisdiccionales como propiamente administrativas, dentro de esta rama del derecho, el derecho administrativo. Eso es precisamente lo que sucede en Europa, y allá tenemos el modelo que aquí vinimos a implementar, del cual tomamos referencia, que fue el modelo de que cada agencia reguladora de protección de datos, tiene la potestad y la independencia para realizar sus propios procedimientos sancionatorios para resolver los conflictos que se producen por violaciones a las normas de protección de datos. Es decir, el órgano es autónomo y de él mismo nacen los procedimientos que correspondientemente le permiten a la agencia tomar decisiones vinculantes. Entonces, hasta ahí vamos exactamente igual, ¿verdad? Este fue el modelo que se trajo a Latinoamérica cuando nuestras legislaciones empezaron a ver y a buscar soluciones en materia de protección de datos. Y eso es por evidentes razones que ya acabo de explicar. La primera y más importante, un tema histórico. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, prácticamente todo nuestro régimen de derecho se alimentó del derecho español, obviamente. También, a lo largo del tiempo, hemos introducido referencias del derecho francés, del derecho alemán, y en algunos casos, como incluso sucede en el reglamento de nuestra actual ley de protección de datos, del propio derecho de los Estados Unidos. Lo cual me parece muy bien, evidentemente. Siempre hay que buscar variedad, ¿verdad? En la medida en que sea plausible y que sea operativo y operable. Bien, en Latinoamérica hay variaciones. Y aquí tenemos que observar, digamos, ciertos temas como dos países, por ejemplo, que quiero mencionar puntualmente, porque ya digo que para variar el tiempo se me va yendo veloz. Dos temas puntuales. Veamos los casos de la Argentina y el Uruguay. Dos países que tienen un largo y extenso desarrollo en el tema de lo que llamamos habeas data. El habeas data es la vía recursiva que pueda hacerse por vía, digamos, constitucional o bien por un procedimiento específico jurisdiccional desarrollado al efecto, pero que tiende como propósito a proteger, ¿verdad?, precisamente la parte del derecho a la intimidad que tiene que ver con las comunicaciones de las personas. Y también se ha interpretado que extiende sus ramificaciones a la protección de los datos, ¿verdad? Como parte, o al haber, y ya lo voy a explicar eso después, al haber entrado a formar parte del derecho a la intimidad de la protección de datos. No es al revés. Y esto tiene que quedar muy claro. Luego, entonces, bajo esa tesitura, encontraremos tanto en el Uruguay como en la Argentina extensa legislación al respecto. De manera que cuando se crearon los órganos de protección de datos, que son los más longevos que hay en la región, y hasta la fecha los únicos dos en Latinoamérica que cuentan con una aprobación, una adecuación a la Unión Europea, se decidió por, digamos, deslindar
en sí mismo del órgano de control de protección de datos el procedimiento para que lo resolviera, digamos, de manera cautelar el procedimiento jurisdiccional de habeas data. En Argentina ya vemos una modificación en ese sentido y ya el propio órgano de protección de datos emite resoluciones directamente, ¿no? En realidad, digamos, aquí el punto es sencillamente de una preferencia. Costa Rica no tiene desarrollo en materia de data, en absoluto. De hecho, fue, digámoslo así, experiencialmente introducido a través de interpretaciones y de precedentes por nuestra sala constitucional, pero nunca fue diseñado, digamos, una norma específica de habeas data. La ley de jurisdicción constitucional no consideró el recurso de habeas data, como si tenemos recurso de amparo o de habeas corpus. De manera que resultó todavía más elocuente y atractivo el que el órgano de protección de datos en Costa Rica fuera el que precisamente generara, como lo hacen en Europa, las agencias de protección de datos, el procedimiento necesario para sancionar y para determinar las violaciones a los derechos incluidos en la legislación de protección de datos. Una vez ubicados sobre el tema en cuestión, recordemos algunas de las funciones más importantes que en materia de procedimientos sancionatorios tiene la Agencia de Protección de Datos. Y aquí la estamos viendo. Esto es tomado del artículo 16 de nuestra Ley 89/68. Resolver los reclamos por infracción a la norma sobre protección de datos personales, ordenar de oficio o a petición de parte la supresión, rectificación, adición o restricción. Siempre una curiosa redacción, ¿verdad? Por rectificación se tiene que incluir adición o restricción. Podría caber, tal vez, considerar ahí una conceptualización de oposición, pero sería muy laxo, ¿verdad? Entenderla a partir de ahí. En la circulación de las informaciones contenidas en los archivos de bases de datos, cuando estas contravengan las normas de protección de datos. Perdón. Y por último, interponer las sanciones establecidas en el artículo 28 de esta ley. A las personas físicas y jurídicas públicas o privadas que infringan las normas de protección personales y además dar traslado al Ministerio Público cuando puedan configurar delito. Esto es muy importante y aquí hay algunas cosas que observar. Primero, característica bastante respetable de nuestro régimen de protección de datos. Cubrió desde el inicio el ámbito de las bases de datos, no solo privadas, pero las públicas también. En países como México, esto fue una lucha de años, si no de más de una década, para que finalmente se creara la legislación que también regulara y cubriera la protección de datos en las instituciones públicas, en el sector público. Muy loable el haber incluido ambos dos mundos. He visto algunos proyectos de ley, como el proyecto de ley ecuatoriano, que lo hacen, pero ya eso se considera un avance, ¿verdad? Estoy diciendo el proyecto de una ley que todavía no ha sido aprobada, ¿verdad? Ellos en este momento no tienen ley de protección de datos, aunque curiosamente en el Ecuador su constitución política sí establece precisamente la protección de datos. No es un tema ajeno ni extraño en la región latinoamericana, lo mismo sucede en Chile, ¿no? Guatemala también tiene provisión constitucional de protección de datos, mas no tiene una legislación específica en la materia. Y además veamos siempre la condición especial que tiene la agencia, la potestad que tiene de trasladar al Ministerio Público piezas que puedan configurar un delito. Esto es muy importante. Y hasta donde recuerdo, en mi tiempo alguna vez ordené en algún procedimiento la remisión de piezas al Ministerio Público. Bien, el marco de competencias. ¿Quiénes, cómo y por qué conocen asuntos relacionados con protección de datos? Bien, aquí hay una discusión con la que frecuentemente me han consultado hasta la fecha.
¿Quién tiene la potestad de resolver sobre protección de datos? ¿La PRODAP o la Sala Constitucional? En realidad, los dos órganos tienen sus márgenes de competencia. A pesar de eso, hemos de decir que fue la propia Sala Constitucional durante más de 10 años la que desarrolló lo que llamamos el derecho a la autodeterminación informativa, el principio del derecho a la autodeterminación informativa, que básicamente consiste en establecer, ese es básicamente, a diferencia de una resolución, del criterio de una resolución de la Procuraduría General de la República, que me parece desacertado, con todo el respeto, y es una opinión personal, pero me parece desacertado en su conceptualización de la autodeterminación informativa como derecho en relación con el derecho a la intimidad. Pero bueno, ciertamente en la Constitución establece un derecho a la intimidad, el artículo 24. Luego, no obstante, como decía, la propia Sala durante más de 10 años desarrolló el principio que luego se constituiría en derecho a la autodeterminación informativa, que no es otra cosa que un principio fundamental y digamos constitutivo del régimen de protección de datos y que precisamente nace de Europa, viene de Europa, de una resolución del Tribunal Federal Constitucional de la República Federal Alemana de 1983, de diciembre de 1983. Ahí fue donde se creó la base de la autodeterminación informativa, cuyo único propósito era garantizar los famosos derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Esa era básicamente la función de la autodeterminación informativa. La Sala finalmente, la Sala Constitucional, insiste y exige que se debe crear un marco normativo de protección de datos específico en Costa Rica y que se debe crear un órgano para el control de datos personales. Virtud de este trabajo intenso en nuestra propia sala, fue que finalmente en el 2011 se aprobó la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. De manera que originalmente deberíamos considerar que todo lo que tiene que ver con protección de datos debe ir a la PRODAP. Y estrictamente lo que pueda haber con derecho a la intimidad en su más antigua conceptualización debe quedarse en manos de la Sala Constitucional, ¿verdad? ¿Y por qué digo, y no se me malentiendan, al decir su más antigua conceptualización, lo que me estoy refiriendo es al bagaje histórico específico y constructivo de un derecho a la intimidad? Es decir, llámese a aquel fuero tan excepcional, privado y personal que ni siquiera el Estado puede ingerir en. ¿No? Se me ocurren algunos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de comunicaciones, hablando de, supongamos que haya un registro, por algún motivo hubiera un registro escrito de nuestras confesiones, para los que somos católicos romanos, de nuestras confesiones ante el cura. Eso es privadísimo, ¿verdad? Y es puro y duro nicho de derecho a la intimidad. Exactamente la conceptualización de ese fuero donde el Estado no puede intervenir, porque es el ejercicio de un derecho de una persona en un estado de derecho en el que esa persona pone en conocimiento de Dios, porque eso entenderé yo que funciona así, a través de un sacerdote, sus confesiones más íntimas que tienen que ver con violaciones específicas, independientemente de lo punibles que sea, pero sus confesiones específicas relativas, digamos, a los delitos con Dios. Entonces, por ejemplo, sería un claro ejemplo de una violación descarada al derecho a la intimidad desde mi perspectiva, una opinión personal, ¿verdad? Pero en la línea temporal, en el desarrollo cronológico de los institutos, la protección de datos evidentemente nace a posteriori del derecho a la intimidad. Nace fundamentalmente para controlar el tratamiento de datos a través de bases automatizadas. Es decir, nace con el desarrollo de las nuevas tecnologías y explota cuando explotan las redes sociales, a su desarrollo. Ese es el ámbito al que más se debe tener dirigida la protección de datos, hacia el tratamiento de datos automatizados. Sin embargo, nuestra propia ley establece que también el tratamiento humano es extinguido.
Ahora bien, ¿qué sucede con los conceptos del derecho a la intimidad dentro de protección de datos? Que es un concepto más contemporáneo, un concepto más avanzado que el propio concepto de derecho a la intimidad. Lo que sucede en este caso es que el núcleo del derecho a la intimidad quedó inserto dentro de una categoría específica de datos personales, que es lo que conocemos como datos sensibles o de especial protección, o especialmente protegidos. Entonces, teóricamente deberían escindirse esas líneas. Sin embargo, en la práctica, nuestra sala constitucional ha continuado, digamos, llevando asuntos de violaciones, por ejemplo, autodeterminación informativa, cuando ellos han considerado que es competencia de ellos hacerlo. Y en otras ocasiones lo delegan a la Agencia de Protección de Datos. En algún momento hay que llegar a un acuerdo, aunque francamente a mí no me molesta las dos jurisdicciones. Bueno, por lo menos la jurisdicción propia y dicha y el procedimiento administrativo de la prueba. Es decir, en el tanto no lleguen a chocar, que ese es el problema, a contradecirse en algún momento, es válido que existan más soluciones para los ciudadanos. Eso está bien. Aunque ciertamente también ha habido momentos en que se han presentado el ejercicio de acciones ante la Sala Constitucional y ante la prueba. No existe aquí el tema de fondo que vamos a ver en unos minutos, el tema de la prejudicialidad, pero se da medidas de importancia y lo considerando. Luego tenemos, como mencionaba, la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa es el efecto último del desarrollo del procedimiento que se realiza ante la Agencia de Protección de Datos. Y vamos a explicar cómo se desarrolla un poco el procedimiento de la Agencia de Protección de Datos. Digamos que tienen como fundamento el procedimiento ordinario, que está establecido en el libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Ese es el fundamento. Fue un procedimiento que se creó en vía sumaria. Por ejemplo, en el original, en el procedimiento original, no existía dentro de la prueba, no existía la audiencia oral que se prevé con las partes y con la ecuación de prueba. Era todo escrito, ¿verdad? Rápido y sencillo. Y como nace de un órgano de naturaleza administrativa, recordemos que la Agencia de Protección de Datos es un órgano de máxima desconcentración, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, hoy por hoy, ¿verdad? Y por lo tanto es puro y duro derecho administrativo, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí. Agotado el procedimiento, ¿verdad? Llegada a la resolución por parte de la dirección de la Agencia de Protección de Datos, lo que cabía era el recurso de reconsideración y en su momento el recurso de apelación. Apelación ante el superior jerárquico, por lo menos así lo consideraba la norma reglamentaria, incluso todavía lo considera, pero ya comentaremos sobre eso, ante el ministro o la ministra del ramo. Y una vez que resolvía el despacho ministerial, pues se tenía por agotada la vía administrativa. Y al agotarse la vía administrativa, lo que jurisdiccionalmente corresponde, como sabemos, es acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para ejercer los derechos correspondientes. Esto es por cuanto lo que se establece a través de los procedimientos sancionatorios son multas. Sanciones que entran precisamente pagadas, entran no a los interesados, no a los titulares afectados, sino que es una sanción que emite el Estado por incumplimiento a una norma, digamos, de naturaleza pública, como es la violación a los derechos de la protección de datos, y entra a formar parte del erario del presupuesto de la Agencia de Protección de Datos, para fines muy concretos, tecnológicos y similares. Cuando nosotros pensamos en temas como el derecho a la imagen, que ha sido remozado totalmente por la explosión de las redes sociales, y sobre esto escribí un artículo hace un par de meses, tanto el derecho a la imagen como el derecho al honor sufrieron una transformación radical, porque el uso y el abuso de ambos dos se ha proliferado de tal manera que requiere una inducción totalmente diferente a las antiguas conceptualizaciones que existían. Y voy a poner un ejemplo. Me llamaba una colega hace un tiempo y me consultaba.
que cómo estaba el asunto de llevar fotos a un proceso civil que las tomó un investigador privado. ¿Ya? Fotos de personas en situaciones comprometedoras, como se imaginarán. Bueno, eso hace 20 años no tenía ni discusión, era una prueba, va bien, qué torta, me sacaron una foto y me las pusieron. Ahora, hoy por hoy, eso implica una evidente y absoluta violación al principio de consentimiento informado, que es un principio nacido del derecho a la autodeterminación informativa, como lo es el de la calidad de la información. Estas son las diferencias severas que se han producido y hay una reconceptualización entonces de lo que consideramos como imagen y como honor. Que perfectamente y con mayor fuerza y razón que antes permite ahora el requerimiento de indemnización de daños y perjuicios. Pero como ese ya no es un tema de naturaleza administrativa, sino que es un tema de naturaleza civil, hay que ir a la vía correspondiente, al proceso ordinario, conforme al Código Procesal Civil. Y ahí sí que podemos exigir indemnizaciones por daños y perjuicios respecto, por ejemplo, de las violaciones a nuestra imagen y a nuestro honor. Déjame ver cómo tiempo, re mal. Voy a tener que acelerar los pasos. Bien, aquí me permití solamente como para efecto de referencia tomar en consideración una serie de estadísticas, básicamente de las denuncias que han habido desde el 2014 hasta dice aquí, el 1 de julio de 2020, es decir, no tenemos segundo semestre del año pasado. No son nada despreciables los números, estamos hablando de 747 denuncias presentadas, de 747 procedimientos de protección de derechos presentados. ¿No? Ha de decirse que por limitaciones en los recursos, eso es básicamente lo que ha sucedido, solamente en el 2016, estaba yo todavía en el puesto, pudimos confeccionar un proceso de licitación para hacer un proceso nacional de difusión en redes sociales, prensa, televisión y radio de la Agencia de Protección de Datos, una licitación que salió aprobada a final del 2016 y yo todavía tuve el gusto y el placer de aprobar todos los productos y fue un muy buen ejercicio que se realizó durante los meses de marzo, abril y mayo del 2017, ya habiendo yo salido de la agencia, y que produjo, como se observará, una subida, entre otros factores, como el buen trabajo de las directoras que han venido realizando lo propio, una subida en los números de la cantidad de denuncias que se han ido tramitando, ¿verdad? Mayor difusión, más recursos humanos, más recursos tecnológicos para la agencia van a producir que esas cifras fácilmente se tripliquen o se cuadrupliquen. Pero es un tema de inversión del Estado y es un tema de conciencia en que se requiere inversión para poder lograr resultados. Sí. Bueno, quizás son las 11:23, ya vamos llegando casi a las 11:30, que es hasta donde tengo. Voy a mencionar brevemente que la agencia conoce diferentes tipos de reclamos. Sobresalen particularmente, y esto fue un tema que en mi caso yo asumí como una labor propia de la agencia. Las agencias europeas no trabajan con ese tema, pero a mí me pareció que era propio por las grandes dificultades que enfrentan tantos costarricenses, ni qué decir ahora con el tema de las estafas, con el acoso telefónico y la estafa eventualmente por vía telefónica, ¿verdad? En este caso hay que tomar en cuenta que el acoso como tal podría ser más un tema constitucional. Sin embargo, la agencia lo tomó como propio porque implica una violación a derechos, a la protección de datos. ¿Cuáles derechos? El que está mencionado ahí a continuación, el consentimiento informado. Entonces, sucede que una persona tiene una deuda con una institución no regularizada normalmente y la constancia de llamadas es enorme. Pero además llaman a su madre, a su padre, a su abuelo, a su abuela, a su hermana, a su hermano, a su tía, a su novio, a su novia, al perro o a la gallina. Y ninguno de ellos de estos todos últimos, dio consentimiento informado para que se pudieran recabar esas llamadas, se pudieran utilizar los teléfonos. Entonces la agencia decidió asumir ese rol y se dictaron
gran cantidad de resoluciones limitando el derecho a, restringiendo el uso de ese dato personal, concretamente el número telefónico para hacer ese tipo de llamadas, y ordenando la supresión de los mismos de las bases de datos desde donde se estaban utilizando. Adicionalmente, también se utilizó esta vía cuando, por ejemplo, el acoso se producía ya, cosa que personalmente, una opinión muy mía, se reproduce negativamente, tanto en el derecho del acreedor de cobrar su crédito, como en el del deudor de poder pagar lo propio, que era que se producían llamadas, o se producen llamadas a los propios empleadores, y se les envían correos acosando, informando la situación de débito, lo cual no pocas veces implicaba el despido del empleado. Y entonces ya ni el empleado tenía dinero para poder medio pagar la deuda que tenía, y a su vez la empresa se quedaba consecuentemente sin poder recuperar su crédito. Entonces, además diría yo, no le funcionaban las dos de las partes, y consecuentemente se solicitaba la supresión del envío de comunicaciones y de los datos para producir el envío de comunicaciones y del uso de números telefónicos a tal efecto. Consentimiento informado también ha sido un tema de mucha bastante cantidad de casos producidos a nivel de la agencia. Y pensemos rápidamente en un ejercicio muy fácil, las cuentas bancarias. Cuando yo voy a abrir una cuenta bancaria, a mí personalmente me ha sucedido que voy a una entidad bancaria y le digo yo, mire señorita, es que yo deseo que cambiemos el correo. Ah, señor, es que necesitamos cambiar todos sus datos personales. ¿Cuáles son sus niveles de ingresos? Yo digo, no, mire, nivel de ingresos yo no lo quiero ver. No, es que mire, usted tiene que dármelo porque usted ya otorgó un consentimiento informado. Yo, sí, pero ese consentimiento no incluye esa información. Más bien, mejor voy a cerrar la cuenta y me voy a retirar. No, usted no puede porque ya usted otorgó un consentimiento informado. Ese es el punto, muy importante. El consentimiento informado es un derecho que se retira en el momento que uno quiera, no cuando la empresa quiere o no quiere. Ciertamente, la información que uno autorizó a que se utilizara ex ante, es decir, desde el momento en que se dio el consentimiento hasta el día en que uno dice se para, esa ya se utilizó. Pero de ahí en adelante ya no se puede hacer tratamiento de la data. Y eso lo hago yo, eso lo ordeno yo de mis datos personales, porque yo soy el titular, soy el dueño de mis datos personales. Bien, aquí por aquí me estaban jalando el aire ahí por vía mensajes de este tema que voy a tocar ahora. Vamos a ver. Y ya nos vamos acercando al tema de la prejudicialidad. Estamos a punto de... La Agencia de Protección de Datos en el año 2018 hizo una solicitud, hizo una consulta ante la Procuraduría General de la República. Recordemos que la Procuraduría General de la República es el abogado del Estado. Luego, sus criterios no son vinculantes, salvo cuando los hace el propio interesado. Y esto fue lo que sucedió en el 2018, bueno, 2019, porque estoy viendo. No era 2018, la resolución salió en el 2020, sí. En esa consulta que hizo la agencia, se plantearon dos temas relacionados. Uno, con la necesidad o la obligación de que existiera el recurso de apelación que ya les explicaba. Es decir, terminado el procedimiento de protección de derechos con su resolución inicial, cabía el recurso de reconsideración. Eso estaba establecido en la ley. Desde la ley estaba establecido eso. Pero luego, por vía reglamentaria, se le añadió un recurso de apelación ante el superior jerárquico, técnicamente la ministra o ministro del ramo. Bueno, la Procuraduría fue clara en indicar que no había, en lo que llamamos principio de reserva de ley. Por vía reglamentaria no se puede crear más de lo que la propia ley concede. Y en este caso se hizo ello. Se creó un recurso que no existía. Eso por un lado. Y por otro lado, además, se señalaba en el fallo de esa consulta que la propia ley establecía que la Agencia de Protección de Datos era un órgano, como ya he dicho, de máxima desconcentración,
con independencia técnica y de criterio, con lo cual resultaría contradictorio que tuviera que someter sus fallos ante el ministro o ministra del ramo. Por lo tanto, el criterio de la PGR fue que no cabía recurso de apelación, y a partir de ahí ya no hay recurso de apelación. Porque, como decía, la consulta la hizo la propia agencia, luego es vinculante para la agencia cumplir con ese criterio. La otra propuesta es una modificación al procedimiento establecido, que este es un tema más complejo y que no estoy de acuerdo, personalmente, en mi opinión, con la forma, tal vez no con el fondo, pero la forma en la que la plantea la Procuraduría. La Procuraduría hace una asimilación, primero que todo, entre el derecho a la intimidad y la autodeterminación informativa, y son dos mundos diferentes. La autodeterminación informativa, primero que todo, no está incluida en el derecho a la intimidad. Al revés, tal vez. Pero en todo caso, la autodeterminación informativa tiene que ver con un derecho para generar, como decía yo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que tienen los ciudadanos. Eso es todo. No tiene que ver con intimidad, con el fuero de intimidad. Es decir, el derecho a autodeterminación informativa es más un tema de forma que de fondo. Sin embargo, por algún motivo, la Procuraduría hizo un mix entre los dos, una mixtura, un híbrido entre los dos. Y a razón de eso empezó a explicar, no sin razón de todo, pero sí con algunas inconsistencias prácticas. Pero decía, bueno, tenemos un procedimiento que puede ser abreviado, que es el procedimiento de conocer específicamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y bueno, oposición si los hubiera, pero no los hay aquí en Costa Rica. Ese es un procedimiento muy sencillo, no requiere, puede hacerse en vía sumaria, no requiere audiencia, por ejemplo. Pero el procedimiento sancionatorio, aquel que implica la imposición de multas por faltas leves, graves o gravísimas, conforme al artículo 28 de la Ley de Protección de Datos, ese sí requiere un procedimiento completo, procedimiento ordinario completo, con fundamento en el libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Y es entendible la diferencia. El problema con esta división es que lo uno no se puede dividir de lo otro. Es decir, es precisamente en razón de las violaciones a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que yo puedo esperar sanciones por faltas leves, graves o gravísimas. Entonces, salvo que alguna persona pretendiera que solamente se ordenara, por ejemplo, la supresión sin imposición de multas, cosa que yo nunca he visto, pero además es obligación de oficio de la agencia no solo iniciar los procedimientos si cupiere el caso, pero además imponer las sanciones. Entonces, prácticamente a lo que quedó reducido, y con aquí le adelanto ya mi criterio a la señora directora, lo que hay que hacer es un único procedimiento ordinario. Prácticamente no va a quedar otra solución. En otras palabras, además, esto implica inversión en recursos, porque eso significa ni más ni menos que la celebración de audiencias. Audiencias para lo cual hay que acondicionar un espacio donde la dirección pueda recibir a las partes, a los testigos o a los declarantes, ¿verdad? Recibir pruebas informáticas, si es del caso, o similares. Bien, finalmente llegamos al tema de la prejudicialidad. Voy a hacer rápido porque ya veo a doña Tatiana que salió en imagen. Entonces, eso significa que estoy con tarjeta amarilla, casi roja. Vamos a ver. El artículo 203 del antiguo Código Procesal Civil señalaba, del antiguo, no del que entró a regir en el 2018, ¿verdad? Señalaba, prejudicialidad en cuanto a un auto. Si la cuestión del proceso penal afectara solo lo resuelto en un auto, el juez podrá suspender los efectos de este último hasta la decisión procesal penal. La prejudicialidad, que significa las resoluciones antes de una sentencia, por lo menos desde el punto de vista administrativo, los civilistas dirán que no se produzcan sentencias contradictorias. Bueno, en el ámbito administrativo, cuando hablamos de prejudicialidad, que está basada, por ser norma supletoria en el Código Procesal Civil, no vamos a encontrar normas respecto a la Ley General de Administración Pública. En estos casos, desde el punto de vista del derecho administrativo, lo que se dice es que lo que hay que proteger es el tema probatorio.
Y se sigue el concepto puro y duro de la prejudicialidad, que es antes de que haya un juicio, antes de que se produzca un fallo. Bueno, hasta antes del 2018 no había ningún problema. Cuando sucedió un caso en que, por ejemplo, el OIJ decidía investigar un acto que tuviera que ver con violaciones de protección de datos personales, era posible para la agencia dictar una suspensión del procedimiento por prejudicialidad hasta tanto fallara el órgano penal correspondiente, si es que llegaba a esas instancias, ¿verdad? Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Civil se invierte totalmente el criterio. El nuevo Código Procesal Civil establece en el artículo 34.2, por prejudicialidad, dice: la existencia de un caso penal en ningún caso podrá dar lugar a prejudicialidad. Es decir, cambió 180 grados la posición doctrinal. No obstante, observemos el párrafo primero de esa misma norma del nuevo Código Procesal. Cuando dice: cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir sobre alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo u otro tribunal, si no fuese posible la acumulación de procesos, el tribunal de oficio o a solicitud de parte podrá decretar la suspensión del curso de las acciones. En otras palabras, el párrafo segundo del artículo 34.2 del nuevo Código Procesal Civil es una repetición del artículo 203 antiguo del Código Procesal Civil. Y aunque se establece la regla general de no prejudicialidad, en el párrafo primero sí se establece una regla de excepción. En materia administrativa, la prejudicialidad sobre todo se establece por criterio de prueba. Evitar más bien, considerar las limitaciones de acceso a la prueba que pueda tener el órgano administrativo respecto del órgano jurisdiccional. Y eso precisamente es lo que sucedió en dos casos que ha conocido la agencia entre el 2015 y el 2020. El primero fue un caso de la Caja Costarricense del Seguro Social contra una entidad financiera privada. Se trataba de la supuesta exacción, filtración de cerca de 350.000 registros de personas de la base del CICERE, que es la base que digamos, completa la información de todos los asalariados del país, ¿verdad? Exacción indebida. En ese caso, rápidamente el organismo de investigación judicial fue e incautó las computadoras y los artículos informáticos mediante los cuales se había realizado supuestamente la exacción de los registros. Y tomó posesión de ellos de manera tal que ellos eran los que estaban en control de la prueba. La agencia, por su parte, también inició el procedimiento. El problema es que para poder realizar la auditoría necesaria para llegar a una conclusión procedimental, necesita la prueba informática. Es materialmente imposible, sin los instrumentos tecnológicos mediante los cuales se recabó la prueba, poder estudiar y poder llegar y decir quién fue o no fue culpable. Es imposible. Entonces se ordenó la prejudicialidad y se suspendió el proceso. En el 2020, con el famosísimo caso de la OPAT, viene a suceder exactamente lo mismo. El organismo de investigación judicial toma posesión de las computadoras, de los asesores que había en Casa Presidencial, creo que también hasta el propio celular del presidente de la República y sus computadoras y demás, se apropia de ellos y son los únicos que tienen control de la prueba. Obviamente no puede ponerse a nadie bajo autorización de utilizar esa prueba porque significaría, vamos a decirlo así, ensuciar la prueba. Solamente el OIJ puede trabajarla. Entonces, no hay problema. Con base en el párrafo primero del nuevo artículo 34.2, el órgano administrativo también puede declarar la prejudicialidad y desde los precedentes jurisprudenciales en materia de derecho administrativo hay una garantía, porque lo que se está protegiendo es lo que se intenta proteger siempre con la prejudicialidad en vía administrativa, que es la prueba. Con eso concluyo mi exposición. Les agradezco mucho, han sido muy amables y quedo sometido a las preguntas que pudieran tener. Mis disculpas por abusarme del tiempo.
Don Mauricio, no se preocupe, ha sido muy interesante escucharlo y creo que con el tiempo vamos sumamente bien, vamos ajustaditos, pero vamos bien. Tenemos varias preguntas, así es que nada más le pediría que seamos lo más breves posible en aras de poder responder la mayor cantidad que nos alcance el tiempo. La primera pregunta que nos hacen a Carolina dice, ¿por qué en Costa Rica el derecho a la oposición no se tomó en cuenta? ¿Qué implica entonces no tener ese derecho para los costarricenses y, en todo caso, si se sustituyó por algún otro? No, a ver, es que el derecho a la oposición, hay dos consideraciones, antes y después del GDPR. Antes del GDPR, el derecho a la oposición era básicamente el derecho que se podía ejercer para suspender, digamos, el ejercicio del tratamiento de datos en el tanto se resolvía una situación de derechos, ¿verdad? Y eso tenía que ver mucho con los tratamientos de países, por ejemplo, como el Uruguay, que utilizan el habeas data. Entonces ahí se dictaba una medida cautelar por vía del derecho a la oposición y se decía, usted no puede tratar los datos mientras esté conociéndose el procedimiento cautelar, porque el procedimiento cautelar tarda mucho, como toda vía jurisdiccional tarda su tiempo. Entonces yo diría que ahí no hay tanto problema. Ahora, con la modificación que consintió la Procuraduría por vía de su criterio, ahí sí que habría que considerar el tema, porque es muy probable que los procedimientos de protección de derechos se extiendan más en el tiempo. Entonces, siguiendo la línea original de lo que era el derecho de oposición, pues básicamente significaría la posibilidad de obligar al responsable a que no toque los datos. Los tiene que dejar en el estado en tal cual estaban en tratamiento al momento de interponer la denuncia. El nuevo GDPR modifica el concepto de oposición. Esto que yo acabo de explicar ahora es válido para lo que llamamos derecho a delimitación dentro del contexto europeo, y el derecho a la oposición más bien tiene que ver con lo que llamamos decisiones personales automatizadas. Derecho a oposición en el ámbito europeo ahora, y esperemos que pronto podamos ver luz también en Costa Rica sobre esa línea, se refiere estrictamente a, por ejemplo, la publicidad masiva con fines de prospección o comercialización de los datos personales y la oposición que yo puedo establecer para que no se siga realizando ese tratamiento. Perfecto. Seguimos por acá con las consultas. Nos preguntan, ¿existe independencia? Aunque yo sé, don Mauricio, que usted lo tocó por encimita, nos dicen, ¿existe independencia entre las sanciones que realice o las resoluciones que realice la Agencia de Protección de Datos, lo que haga Ministerio Público o que se realice en materia penal y lo que resuelva Sala Constitucional entre sí? Sí, ese es el problema. Ese es el grave problema que tenemos. No se ha producido. Por ejemplo, yo recuerdo, hubo dos casos en la agencia en mi tiempo, uno del Instituto Costarricense, ambas denuncias interpuestas por el Instituto Costarricense de Electricidad, y que fueron interpuestas tanto ante la agencia como ante la Sala Constitucional. El temor mío ahí era que torta, yo voy a resolver lo que yo creo, pero ¿qué pasa si la Sala resuelve diferente? Entonces vamos a tener resoluciones contradictorias, lo cual es un problema. Vamos a ver, y voy a explicar esto con un ejemplo. Supóngase un caso donde una persona interpone una denuncia porque haya sido despedida de su puesto y al hacerlo se utilizó como prueba fotografías tomadas o recopiladas desde su perfil de Facebook. Y la persona dice, eso es ilegal, eso viola el consentimiento informado. Ese perfil de Facebook no está diseñado para este tipo de usos probatorios. Nadie me pidió permiso. Entonces, el tema resulta que finalmente, supongamos, hipotéticamente, la Agencia de Protección de Datos conoce un caso así y dice, esto estuvo mal. Fue ilegítimamente recopilada esa prueba y no se puede utilizar para ese fin. Y en el tanto ya se está llevando a cabo un proceso contencioso administrativo para determinar la ilegalidad o no del despido.
Entonces, ahí todavía existe la puerta de que el juez de lo contencioso administrativo, conociendo de la resolución de la Agencia de Protección de Datos, diga, bueno, aquí tengo la respuesta del órgano especializado en protección de datos. Dice que fue ilegítima la recopilación de la prueba. En consecuencia, yo tengo que acatar, tengo que seguir ese. Pero si esto se produce en el tiempo, en un momento anterior, por ejemplo, puede ser que haya fallos contradictorios. Entonces, ese es el gran problema de la independencia, particularmente, diría yo, entre Sala Constitucional y Agencia de Protección de Datos, porque las dos históricamente resuelven más o menos con tiempos parecidos. Entonces, por eso insisto yo en que a pesar de que es bueno, digamos, yo creo que es sano que existan dos jurisdicciones, sí tiene que delimitarse muy bien qué va a conocer una y qué va a conocer la otra. No es una práctica sana, y eso es responsabilidad, con todo el respeto dicho para los señores magistrados, de la Sala Constitucional, al recibir los recursos, que discrimine y diga con alguna pauta clara, esto va para la agencia y esto me lo dejo yo. De acuerdo. Don Mauricio, aprovechando que estamos conversando un poquito también de esta parte de tribunales de justicia y Ministerio Público, por acá nos preguntan, ¿qué pasa si se utiliza un video o una imagen como prueba ante un proceso en el Tribunal de Justicia y no se posee el consentimiento informado de las personas o de los terceros que aparezcan en estas imágenes o videos? ¿Podría ser una prueba que se desestime entonces? Claramente ese es el gran problema, y ya daba un ejemplo durante la charla. Es decir, hay que entender que el mundo cambió de filosofía respecto de lo que es la protección del derecho a la imagen y el derecho al honor. Entonces, vamos a dar un ejemplo, Google Street, para aquellos que lo utilicen. Ustedes verán que Google Street, que es esas camaritas que andan por todo lado, ¿verdad? Y que toman fotografías 360 grados, imágenes 360 grados, y que se postean, digamos, de todas las ciudades más importantes del mundo, incluyendo nuestra querida San José. Ustedes verán que ahí se difuminan las imágenes de las caras, se difuminan las placas de los vehículos. ¿Por qué? Porque no se puede recopilar el dato sin consentimiento informado, mucho menos para fines judiciales o administrativos, porque ahí estás dándole carácter probatorio a la fotografía o a la imagen recopilada. Entonces sí hay que tener en cuenta que eso actualmente perfectamente representa una violación principalmente a uno de los dos principios macros de la autodeterminación informativa. Decía yo que uno era el consentimiento informado, el otro es la calidad de información. Y la calidad de información implica que los datos deben ser actuales, veraces, exactos, pero sobre todo adecuados al fin. Cuando usted cambia la finalidad para la que fue recopilada la imagen, automáticamente está violando la ley de protección de datos. Muy interesante. Por acá nos preguntan, ¿y qué pasa cuando la persona que está irrumpiendo en cumplir este consentimiento informado es un menor de edad? ¿Van a sancionar al menor de edad o la responsabilidad recae sobre los padres de familia? Y nos ponen el ejemplo, cuando los niños suben imágenes a redes sociales donde hay otros niños o donde hay otras personas y esas otras personas se molestan. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? No, es claro, digamos, en el estado actual de nuestra legislación recae sobre el tutor o sobre quienes detentan la potestad del menor, ¿verdad? Es clarísimo. Perfecto. Nos dice por acá don Luis Rodríguez, desde su perspectiva, ¿considera que la legislación costarricense goza de las herramientas suficientes para enfrentar un caso con características similares al de Cambridge Analytica, pero a nivel nacional? Bueno, ya lo mencionaba, ¿verdad? Los principios, la estructura esencial que creó la ley que tenemos ahora no es mala, está bien. Como principio estaba muy bien. Tiene problemas concéntricos, pero tal vez no son tanto los problemas normativos como los problemas prácticos técnicos. La agencia es un órgano que requiere de mayores recursos humanos y recursos tecnológicos. Eso se tiene que entender claro. Si no hay inversión del Estado para tener una agencia que pueda realmente hacer auditorías informáticas, no se puede pretender milagros. Y eso es lo que sucede en este caso. Realizar una auditoría del tipo de las que se realizaron en el caso de Cambridge Analytica es materialmente imposible para la agencia por carencia de recursos humanos y tecnológicos, porque por ser la ley
la ley le da todas las potestades para que realice, dentro de sus funciones, los exámenes y análisis de oficio en las bases de datos públicas o privadas cuando así lo considere oportuno, ¿verdad? Entonces es un tema de recursos, no tanto un tema normativo, ¿verdad? Claro. Y pongámoslo desde un punto de vista normativo. Don Edgar Pizarro nos dice, según todo lo que ha dicho el expositor, ¿qué modificaciones considera que deberían darse a la ley actual que nos permita un mejor funcionamiento de la protección de datos? Y otra persona más adelante nos hizo incluso un planteamiento más allá y nos dijo, ¿qué debería necesitar para fortalecerse y para lograr incluso una definición más pronta de las resoluciones? Bueno, respecto del timing de las resoluciones, nuevamente, recursos humanos, recursos tecnológicos, porque sé yo, me consta, ¿verdad?, con carácter personal, porque sé la cantidad abusiva de trabajo que tienen todos ustedes en la agencia, ¿verdad?, y cómo tienen que multiplicarse como pulpos para poder resolver de todo. Eso evidentemente va a ayudar a alivianar. El criterio de la Procuraduría endurece más el tema, porque como decía, es que hay que empezar hasta por pensar en crear algunas salas específicamente dedicadas para la recepción de pruebas. Y eso no solo es disposición de infraestructura, digamos, puramente física, sino tecnológica. Tenés que considerar que hay que grabar y desgrabar, o por lo menos grabar las audiencias, ¿verdad?, para que quede constando la prueba ahí. Entonces es un punto de inversión. Luego, ¿de dónde sacar los recursos para hacer eso? Entonces, digamos, por ahí es un tema de importancia. Respecto de todas las demás preguntas, les agradeceré si me dan 1 o 2 semanas más para que salga publicado un trabajo que estamos haciendo y que tiene referencia directamente con las soluciones normativas que requiere el país en términos de protección de datos. De acuerdo. Don Mauricio, nos pregunta por acá don Tony Araya, cuando un contrato se realiza fuera del país, pero se firma en Costa Rica, entonces, ¿aplicaría la normativa del país donde se generó el contrato o del país donde se firmó el contrato? Repetime la pregunta, por favor. Claro. Cuando un contrato se realiza fuera del país, pero se firma en Costa Rica, o sea, se ejecuta fuera del país, pero se firma en Costa Rica, ¿aplicaría la normativa de acá Costa Rica o del país donde se va a ejecutar el contrato de trabajo? Bueno, aquí el punto es muy interesante, porque en realidad no es donde se firmó, sino donde se produce el tratamiento de los datos. Entonces, cuando me dice esta persona que me hace la pregunta, que el contrato se ejecuta fuera del país entenderé yo que se va a realizar el tratamiento de datos personales. Entonces, en principio, el órgano, si hay un órgano de protección de datos en ese país donde se hace tratamiento de datos, ese órgano tiene competencia, ¿verdad? Podría ser que también la Agencia de Protección de Datos lo tenga aquí por haberse firmado acá, pero como el tratamiento de los datos no se está realizando en Costa Rica, entonces es muy difícil extrapolar la competencia territorial de la Agencia de Protección de Datos para poder ejercer el marco de protección fuera del país, ¿verdad? Esto es un problema no solo de Costa Rica, es en general un problema internacional, que el GDPR, por ejemplo, trató de solucionar a través de lo que ellos consideran extraterritorialidad, perdón. Pero bueno, eso es un tema con varias limitaciones, ¿verdad? Importantes, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Doña Gabriela Arroyo nos hace un comentario y una pregunta. Ella nos dice que también es un tema de las multas que se han definido poco representativas para los responsables de las bases de datos y que eso pareciera que en algunos momentos los responsables prefieren jugarse el chance de pagar la multa que adecuarse al cumplimiento normativo. Ella nos pregunta por qué además si existe una agencia de protección de datos personales y un voto de la sala que dice que lo relacionado en esta materia debe agotarse por ahí, porque entonces la sala insiste, según su conocimiento, cuál es la práctica internacional en relación con este tema. 2 entidades resolviendo sobre el mismo en caso de un conflicto, ¿qué sucedería? No, claro, bueno, primero que todo, un gratísimo saludo y un gran abrazo para doña Gabriela. Me imagino que es la Gabriela Arroyo que yo conozco. Y en ese sentido, el tema es el siguiente. No, digamos, por ejemplo, en Europa los órganos de protección de datos tienen independencia total, digamos, no como en Costa Rica, que están supeditados al Ministerio de Justicia, y eso es algo que tenemos que buscar, es independencia absoluta, ¿no?
Pero además sus competencias son muy propias de ellos mismos, ¿verdad? Luego, una vez que la agencia resuelve, puede ser que el asunto vaya a los tribunales superiores, digamos, lo que serían los órganos representativos, en términos nuestros, la sala, ¿verdad? La sala podría conocer de estos temas. O la sala, ¿verdad? O ya no estoy hablando de irse a la vía contencioso administrativa, al juicio. Estoy hablando que allá suben directamente a los tribunales superiores. En otras palabras, supongamos que en Costa Rica, en lugar de agotado el procedimiento administrativo ante la PROA, en lugar de tener que abrir un proceso contencioso administrativo, que es un juicio de 5 a 7 años de duración, te puedes ir directamente a la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que conoce la materia administrativa en el país. Eso es lo que sucede, digamos, en un ámbito ya más profesional, más desarrollado en materia de protección de datos. No es sana esa duplicidad de competencias si no se han establecido límites específicos. Yo, por ejemplo, sí he visto en países como España que en algún momento los tribunales constitucionales se meten con temas de protección de datos, pero cuando son independientes de asuntos que esté conociendo la Agencia de Protección de Datos o ya han sido conocidos por la Agencia de Protección de Datos. Por eso es que digo yo que hay que discriminar muy bien, porque ciertamente es un tema que puede ocasionar peligrosas distorsiones. Ciertamente también tenemos que considerar un aumento en las multas. Un aumento en las multas que tiene que ir aparejado con insisto, la dotación de recursos técnicos y humanos a la Agencia de Protección de Datos para que puedan tener el personal para ir a hacer las auditorías, ¿verdad? Esto es muy importante, porque luego, para imponer una sanción más fuerte, se te hace preciso y necesario poder tener la capacidad de ir a hacer una auditoría, cuando se supone que hay una violación a la Ley de Protección de Datos, pero no la puedes confirmar. Entonces yo diría que ambos dos elementos sí son necesarios y, como bien dice Gabriela, se requiere un aumento para que haya un impacto en la empresa, para que haya un temor, digamos, a evadir las responsabilidades de la Ley de Protección de Datos. De acuerdo. Marisol nos dice, en base a su experiencia, ¿cree más bien su persona que es pertinente la implementación de la figura del delegado de protección de datos, especialmente cuando hablamos del sector público? Sí, es bueno. Definitivamente el delegado del DPO es un elemento sustancial y esencial, una buena creación del GDPR, ¿verdad? El Reglamento General de Protección de Datos, porque lo que implica es la creación de una persona, de un profesional, que esté a cargo, digamos, de todos los temas de protección de datos, desde la asesoría hasta la capacitación, ¿verdad? Y la representación de las empresas o las instituciones en relación con los temas de protección de datos. Entonces, esto no solo implica un upgrade, ¿verdad? Una subida en la creación de una conciencia sobre la protección de datos, pero sino en los perfiles y la capacidad competencial de quienes están realizando los estudios y los trabajos en relación con protección de datos. En Latinoamérica, los ejemplos que hemos visto y lo que creo que es válido aplicar no sería como a nivel de Europa, que es obligatorio e vinculante. Desgraciadamente, nuestras realidades económicas son muy diferentes que las realidades económicas europeas. Y no se le puede exigir a una pyme o a una micropyme que tenga un DPO, ¿verdad? Un delegado de protección de datos. Sí creo que en el ámbito público se puede exigir a las instituciones que mínimo tengan un responsable por vía de la Contraloría de Servicios. Es una práctica ya usada a nivel institucional público. Pero básicamente yo sí promovería el establecimiento, en algunos casos obligatorios, o en el peor de los casos, la recomendación de que bajo ciertos volúmenes, por ejemplo, de giro empresarial, fuera necesario tener un DPO. Es decir, para ponerlo como un ejemplo, nada más, y respetuosamente, pero yo esperaría que una empresa como la Cooperativa Dos Pinos tuviera un DPO, claramente. ¿Ya? No le voy a pedir al pulpero que vive a los 800 metros de casa que tenga un DPO, ¿verdad? Claro, todo con la proporcionalidad del caso. Nos pregunta don Luis Vega, si, por ejemplo, los datos son anonimizados en una base de datos, ¿ya serían datos declarados como no confidenciales o bien no se requiere el consentimiento informado de la persona para compartirlos?
o bien se incurriría al hacer esto en una falta a la ley número 8968. Lo menciono pues un concepto similar se menciona en el artículo 26 en el GDPR. Bueno, es que en el GDPR hacen una diferenciación. En el GDPR te hablan de pseudoanonimización y anonimización. Y no es lo mismo. Pseudoanonimización es cuando yo, digamos, mantengo el dato, pero vamos a hacer así, lo limpio de tales informaciones que puedan constituir indicadores directos de quién es la persona. Pero esos indicadores todavía permanecen en la base de datos, quizás en una partición diferente, pero no es que se hizo estadístico el dato. En otras palabras, se mantiene la información de la persona, pero partida de tal manera que el dato como está, digamos, en la base que originalmente trataba los datos, es un dato pseudo anonimizado. No se puede conocer quién es la persona, pero se podría eventualmente. Un ejemplo de esto, bueno, voy a dar un ejemplo de esto en Costa Rica. Supongamos que una persona que ha tenido un pésimo historial crediticio con un banco del Sistema Financiero Nacional, transcurren los 4 años desde que se tuvo la última conflictualidad crediticia con esta institución. El tipo va y pide un crédito otra vez. Y entonces le dicen, no, mire, no le vamos a dar crédito porque usted tiene aquí un historial, pero malísimo. Entonces el tipo se va a la Agencia de Protección de Datos y dice, mire, eso es una barbaridad. Me están violando mis derechos, han transcurrido el tiempo de la prescripción y en consecuencia esos datos se tienen que suprimir. Vaya problema, ¿ah? Porque ciertamente la entidad financiera tiene el derecho de tener algún recaudo, ¿verdad?, de la información precisamente para proteger sus finanzas y para garantizar que aquellos que en algún momento tuvieron un pésimo historial de crédito vuelvan a recaer en las mismas condiciones. Sería utilizar la prescripción como un derecho para eludir, digamos, posibles flaqueos en el comportamiento financiero de la persona. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es ordenar la pseudonimización de los datos y decir, bueno, mire, usted va a poder mantener esa información de manera que la persona no pueda ser identificada. Evidentemente, no puede hacer prospección, no puede hacer comercialización, no puede remitir la información de la persona a ninguna otra base de datos, pero la puede tener ahí. De manera que si en algún momento la persona vuelve a pedir su información crediticia, o vuelve a pedir un crédito, se le diga, no, mire, espérese un segundito, y abren las bases y cotejan la información, y ahí sí pueden decirle, ah, no, lo sentimos mucho, ya usted no es sujeto de crédito en este banco. ¿Por qué? Porque no lo queremos. En el caso de la anonimización, ahí sí que es una conversión del dato a un dato enteramente estadístico. Y ahí sí se pierde toda la información que permite relacionar a la persona con la información pura y dura que se recopila. Es el tipo de actuaciones que, por ejemplo, realiza el INEC. O que, por ejemplo, las empresas que determinan riesgo crediticio a nivel internacional, como incluso el propio Equifax, que ha querido, me consta a mí, que ha querido implementarlo en el país, pero no ha sido posible, lo que llamamos la recopilación de data positiva, implican ya no un tratamiento de los datos personales, sino que implican la anonimización de toda la información, conversión de los datos en estadísticos y la creación, por vía de inteligencia artificial, de análisis para determinar el riesgo crediticio de las personas. Claro, sobre este tema también nos dicen por acá, mi institución custodia fotografías anteriores a 1990. ¿Es válido publicar estas imágenes? ¿Existe posibilidad de que las personas que se logren identificar denuncien a la institución? Podría ser. Podría ser y podría ser por vía del reglamento, ¿verdad? Por vía del artículo 11, si mal no me recuerdo, que es el derecho al olvido, que es una institución ya consagrada por el nuevo GDPR, pero que nosotros teníamos desde 2011, cuando se fue pretendiendo la ley. Y el transcurso del tiempo, una vez cesados los fines del tratamiento, y estamos hablando de 1990, ¿verdad?, le permitiría al titular de esas imágenes llegar y decir, mire, ya no puede usted utilizar esa imagen, más bien bórrela. Exijo mi derecho al olvido. Claro, todo depende de los límites del derecho al olvido, ¿verdad? Si es por temas de libertad de expresión,
ahí sí es diferente la cosa, ¿verdad? Correcto. Acá nos preguntan también algo con respecto al uso de la imagen. Nos dicen si en la institución colocan cámaras de vigilancia para, en principio, resguardar el equipo tecnológico o el inmobiliario, por ejemplo, evitar robos, pueden colocar pantallas donde se visualicen lo que están viendo las cámaras en un lugar donde todos los demás empleados e incluso público en general que llegue a la empresa o a la institución puedan ver lo que hacen todos los empleados y así en cada lugar donde se hayan colocado estas cámaras. Cabe recalcar que nunca pidieron consentimiento por escrito a los empleados, pues simplemente alegaron que es para proteger los equipos, evitar robos y en caso de que suceda, atrapar a los delincuentes. Sí, no es imposible. De hecho, ya hay jurisprudencia importante en nuestro país en materia laboral que establece que ese tipo de prácticas no son posibles. Es decir, la recopilación de la videovigilancia es posible, pero primero que todo tiene que estar limitada a personas adecuadamente capacitadas y específicamente designadas para estar haciendo la revisión visual. No es que puedes poner una pantalla, qué sé yo, a la entrada de la empresa y que todo el mundo que vaya entrando vaya viendo quién está ahí. Este tipo de difusión es imposible. Y entonces no sería videovigilancia en todo caso. Sería videoexposición, tal vez. Pero no, claramente no es posible, ¿verdad? Y además, nuestra jurisprudencia ya determina que no en todo lado puede haber videovigilancia dentro del ámbito laboral. Pensemos, por ejemplo, en los baños, en servicios, ¿verdad? O en los vestidores o sitios así. Ahí se limita, digamos, la posibilidad de ejercer videovigilancia. Y siempre sobre este tema, don Mauricio, sobre consentimiento informado y uso de la imagen, nos dicen qué sucede, por ejemplo, con una persona que es contratada para capacitar y brindar cursos, pero ahora debido a la pandemia debe hacerlo de forma virtual. Tengo que decirle que me autorice, debo incluso pagarle un adicional en su salario por derecho a la imagen, o cómo proteger ese aspecto. No. A ver, cuando yo estoy dando un curso, ¿pero de quién se está refiriendo ahí? ¿Del expositor o de los capacitandos? Del expositor en este caso. Yo lo contraté a usted, don Mauricio, para que me dé las clases presenciales y de repente necesito que exponga su imagen. Es lo que nos está planteando el participante. Lo que sí no puede suceder es un uso inadecuado de la imagen. No es que se me tenga que pagar. Bueno, vamos a poner el ejemplo de este propio foro. Mi imagen. Yo autorizo que se utilice mi imagen para efectos de este foro. En el momento en que yo acepto participar en él, evidentemente, y por videoconferencia, estoy autorizando el uso de mi imagen. Ahora, otra cosa es que alguien utilizara esta conferencia y la viera yo el día de mañana puesta para la venta en qué sé yo, en un servicio de una empresa que se dedique a la protección de datos. Y ofrecemos el video del señor Mauricio Garra, ¿no? Ahí hay un uso inadecuado y ahí sí me paga porque además está violando el derecho a la imagen y violando la ley de protección de datos en términos del principio de adecuación al fin, ¿verdad? Claro. Y nos pregunta por acá alguien que se nos quedó rezagado un poco con el tema que estábamos tratando anteriormente y nos dice, los datos personales almacenados en nubes fuera de Costa Rica, como Azure de Microsoft o Amazon Web Service, según comprendí entonces en la pregunta anterior, ¿les aplicaría la normativa del país donde está almacenada la información de esa nube? Sí, es correcto. Ok, esta es un poquito más cortita. Salvo que, por ejemplo, se siga la práctica, que creo que la ha seguido la agencia en casos, por ejemplo, de inscripción de bases de datos, de que se les decía, bueno, pero usted tiene que tener un espejo acá en Costa Rica, un espejo de la base. Entonces, ahí sí es posible que la agencia aplique la normativa aquí, porque hay tratamiento en el país desde ese espejo, ¿verdad? De acuerdo. Nos preguntan por acá si usted nos puede recomendar algún método para hacer una correcta recolección del consentimiento informado. Bueno, es que depende de en qué medio estemos hablando de la recolección del consentimiento informado, ¿verdad? Lo importante, diría yo, de la correcta recopilación del consentimiento informado es que sea claro, expreso y preciso. Que la voluntad de la persona de consentir el uso de esa información sea clara, expresa y precisa. Esa voluntad ya por sí es bastante de un consentimiento informado. La ley nos agrega ciertas informaciones, ¿verdad?, que se le deben brindar a la persona.
quién va a recopilar los datos, para qué fines se van a utilizar los datos, quiénes pueden conocer y dar tratamiento a esa información, dónde, muy importante, puedo exigir mis derechos y ante qué dirección o a qué dirección electrónica o física debo presentar mis denuncias. Pero fundamentalmente lo que más debe importarnos a la hora de recopilar el consentimiento informado es que la voluntad de la persona que sea clara, expresa e inequívoca. Nos dicen por acá, en Costa Rica tenemos el artículo 196 bis del Código Penal que trata con respecto a violación de datos personales. Si deseo denunciar algún aspecto que tenga que ver con violación de datos personales, puedo acudir a tantas vías como me sea posible. Es decir, voy a PROAP, voy al Ministerio Público, voy a la Sala Constitucional. Y la pregunta la plantean en función de que puede ser que el perjuicio se haya dado en distintos ámbitos, ¿verdad? Haya ocasionado también otro tipo de delito. Claro, es que digamos, puedo decir, no sé tanto si con la Sala Constitucional y la agencia, porque pueden ser repetidas, ¿verdad? Las pretensiones. Pero digamos, con el Ministerio Público claramente. Veamos que la propia ley le asigna la función a la agencia de la potestad de oficio de remitir piezas al Ministerio Público. Y es el tema de prejudicialidad que estábamos hablando. Es decir, por ejemplo, en un caso como la UPAD, tenemos que pueden haber violaciones a la protección de datos en sí misma y comisión de delitos informáticos, que es el 196 bis. ¿Verdad? Entonces, la comisión del delito informático la determinará el juez penal. La violación en sí misma a la protección de datos la determinará la PROAP. El problema es que yo no puedo determinar si hubo violación a la protección de datos si no tengo la prueba que tiene en la mano el OIJ. Entonces, hasta que yo no tenga eso, no puedo entrarle a lo segundo. Luego, entonces, lo que cabe es declarar una prejudicialidad y suspender el procedimiento administrativo. De acuerdo. Por acá nos entran dos preguntas que yo creo que de alguna manera usted ya las ha contestado, don Mauricio, pero nos dicen, ¿qué pasa con las casas que tienen cámaras de seguridad y estas cámaras captan las imágenes de las casas aledañas o los vecinos que pasan por la vía? Y también nos dicen, en teletrabajo, ¿el patrono podría mantenerme vigilado por medio de la cámara de la computadora que utilizo sin mi consentimiento? No, en ambos casos es la respuesta. Y aquí, digamos, todavía estamos cortos de cultura en eso. Pero en Europa, digamos, la jurisprudencia es extensa. Cuando yo coloco una cámara privada para hacer tomas que perfectamente desde mi condominio, digamos, hacia el garaje y se ven las otras 2 o 3 casas que están a la par. Y se ven las fiestas que hacen ahí a la par y entran y salen y todo. Eso es totalmente prohibidísimo, ¿verdad? Y por supuesto que el empleador no puede recopilar la imagen de su trabajador, aunque sea en horas de trabajo, sin que el trabajador esté claramente informado y haya proporcionado su consentimiento informado, aunque sea por vía reglamentaria, porque tenemos claro que el trabajador puede exigir un control de que efectivamente la persona esté cumpliendo con sus horas de trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Acá creo que esta última pregunta la podríamos resolver. Dice, vamos a ver, cuando hacemos una solicitud a cualquier entidad o empresa para saber, para conocer qué datos constan o bien para solicitarles que lo eliminen, pero tenemos duda de que realmente este responsable haya eliminado toda la información que yo le solicité, ¿quién fiscaliza o audita eso después? ¿Es PROAP? Y en todo caso, ¿cuál sería el orden jerárquico después de PROAP? ¿A quién podrían acudir? No, claramente la PROAP es el órgano competente, ¿verdad? Para verificar si efectivamente se suprimió todos los datos. Démosle los recursos tecnológicos y humanos para que pueda hacer ese tipo de auditorías. Porque qué difícil es si no se puede hacer auditoría. A posteriori, si la PROAP, por ejemplo, no llegara a ninguna conclusión, por algún motivo, se puede acudir al Ministerio Público, porque efectivamente no solo el 196 bis, el 227 y algunos otros artículos del Código Penal establecen la posibilidad de considerar delitos informáticos por el tratamiento inadecuado o no autorizado de los datos personales, ¿verdad? Así es. Y por acá creo que terminamos con esta pregunta. Nos dicen si es de su conocimiento cuáles sanciones significativas ha colocado PROAP respecto a faltas gravísimas a la ley. Bueno, ha habido varios que yo recuerdo.
No recuerdo en este momento las partes, pero sí recuerdo sanciones varias, de 14 millones o tal vez un poquito más, todas de más de 30 salarios base, que es la sanción por faltas gravísimas. Yo siempre sostuve, pero es un criterio propio de Mauricio Garro, que las sanciones podían ser cumulativas. Es decir, que yo podía asumir una falta leve, una falta leve, una falta grave, una falta gravísima. Nunca se presentó el caso en que lo pudiera hacer, en que se diera el cuadro fáctico como hacerlo. Pero sí ha habido varias resoluciones, y eso hablando a nivel empresarial, porque a nivel individual se han impuesto sanciones que, digamos, ya para una persona física son representativas, ¿verdad? Sí, sanciones de 6 millones de colones, cosas así. Entonces, ya para una persona física, pensemos en el dato de, por ejemplo, cuando hubo una recopilación indebida de imágenes. Se tomó una foto donde aparecía el número de placa de un vehículo y hubo un pleito completo porque además el carro estaba mal parqueado y entonces el problema se hizo grande y salió en redes sociales y demás. Bueno, hubo una exposición de data personal y recordemos que el número de placa de los vehículos es un dato personal indirecto, es un indicador indirecto del dato personal y nos lleva a la persona. Eso sucedió en ese caso y hubo una sanción para la persona física, que ya una sanción, digamos, de ese tipo es una sanción fuerte, ¿verdad? De acuerdo. Don Mauricio, por lo menos no le van a quedar muchas ganas de andar sacándole fotos a las placas de los carros. No, totalmente de acuerdo con usted, don Mauricio. Es parte de ir creando una cultura y es en lo que PROAP ha ido también trabajando, de enseñarnos a todos a cómo tratar adecuadamente nuestros datos personales y los de terceros a los que tengamos acceso. Don Mauricio, le suplico por favor si nos da tal vez algunas palabras de cierre, retomando todo lo que usted nos expuso, más tal vez un poco las dudas de los participantes, y con esto vamos a ir cerrando porque ya no nos da tiempo de leer más consultas. Bueno, primero de todo agradecerles la gran cantidad de consultas, porque ciertamente fueron bastantes. Para mí ha sido todo un gusto y, insisto, un privilegio siempre ser llamado por la agencia, a la cual le tengo tanto cariño, a ustedes, todo el personal, como al propio concepto de la Agencia de Protección de Datos. Felicitarlos además por el esfuerzo y el trabajo constante que hacen. Y como siempre, recordar que lo más importante en temas de protección de datos es usted que me está oyendo. El mayor responsable de la protección de los datos personales es usted que me está oyendo, porque son de su titularidad y el mal manejo que se haga de los mismos nace a partir de usted que me está oyendo y viendo. Eso sería, mi estimada Tatiana. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Don Mauricio, las gracias a usted. Definitivamente hemos tenido un rato sumamente ameno y en el que hemos aprendido muchísimo. Nos quedamos con su último consejo. Definitivamente les decimos a nuestros participantes, ustedes, cada uno de ustedes, yo, somos los responsables, los primeros que podemos hacer ese filtro de seguridad para cuidar nuestros datos personales. Y es por eso que PROAP ha preparado todo este ciclo de talleres para poder poner en el orden del día el tema de protección de datos personales, de privacidad y de tratamiento correcto de los datos. Mañana nos esperan todavía 2 talleres más con los que vamos a dar por concluido este Congreso Virtual 2021. Mañana, que además es el día exacto que celebramos el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, vamos a tener un taller a las 8:30, auditorías de bases de datos, la experiencia de Uruguay, con una expositora de lujo, y a las 10:30, cómo enfrentará la PROAP los desafíos del 2021, a cargo de nuestra directora nacional, Elizabeth Mora. Nuevamente, agradecerle a don Mauricio por haber estado con nosotros esta mañana. Definitivamente ha sido un placer volver a verlo, don Mauricio. Les dejamos a todos nuestros participantes cuáles son nuestros datos de contacto. Recuerden que nos pueden ubicar perfectamente a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, donde vamos a estar cargando próximamente los videos de todos estos talleres en los que ustedes han estado participando. Si tienen alguna consulta sobre el uso de sus datos, pueden perfectamente escribirnos al correo info@proap.gov.cr o contactar a uno de nuestros asesores legales a través del 2234-0189. Les agradecemos a todos por su tiempo. Esperamos que sea una muy feliz tarde para todos. Hasta luego.